Sí, doctor Guerrero, señor presidente. Gracias, presidente de la audiencia. Yo quisiera aprovechar este espacio y teniendo en cuenta que lo que se ha presentado es una demanda contra un acto reformatorio de la Constitución y lo que se plantea es una demanda por sustitución de la Constitución. Y el concepto de sustitución de la Constitución implica que no se trata de un mero control material de oposición de normas, porque es claro que una reforma a la Constitución reforma las normas precedentes que sean contrarias, y que lo que se trata es de construir un cargo por sustitución de la Constitución. El senador Duque se refería hace un momento a su preocupación en torno al literal K de ese artículo primero del acto legislativo, sobre el control único de constitucionalidad y las inquietudes que eso le genera desde el punto de vista de lo que él señala es sustraerle a la ciudadanía la posibilidad de demandar los actos que surjan del procedimiento especial aquí previsto, demandar la constitucionalidad de esos actos legislativos. La pregunta va a que el control único de constitucionalidad ya está previsto en el ordenamiento jurídico para las leyes estatutarias que tienen un control automático de constitucionalidad y la Corte ha señalado que ese control es único, o sea que producido el control hay cosa juzgada por consideraciones de seguridad jurídica. Entonces me gustaría saber cómo sustenta usted una pretensión de sustitución de Constitución en función de ese control único que ya existe en el ordenamiento. Muchas gracias, honorable magistrado. Creo que usted ha dado en el punto central de la discusión, porque esa medida excepcional a la que usted hace referencia está orientada a un solo tipo de norma. Usted lo ha dicho, las leyes estatutarias, que por su naturaleza reglamentaria y por los temas que además tiene bajo su halo protector, ameritan quizás esa discrecionalidad, pero no sobre las reformas a la Constitución. ¿Por qué? Porque afortunadamente esta Corte, cuando elaboró la jurisprudencia de la sustitución de la Constitución, le puso unas fronteras al Congreso. Es que la forma no son solamente si se surtieron los debates, la forma no es solo si se pusieron en las gacetas la documentación para evaluación, si transcurrió el orden del día, si se presentaron o no las proposiciones que fueron motivo de discusión. Esa es una parte. Pero en México existía un político muy famoso que se llamaba Jesús Reyes Heroles, que decía: fondo es forma y forma es fondo. Aquí lo que hizo la Corte Constitucional cuando elaboró esa jurisprudencia fue decirle al Congreso: usted no tiene una capacidad ilimitada para reformar la Constitución, porque usted tiene que ajustarse al núcleo de la Constitución, no lo puede cambiar, no a su libre albedrío en ejercicio de esa función que le otorga la Constitución casi que de manera permanente, porque la constituyente no lo es ni el referendo tampoco. El Congreso tiene ese poder, pero no es ilimitado. Entonces yo creo que allí hay una clara diferenciación. Porque es cierto, aquí puede salir de este procedimiento un acto legislativo que ustedes lo evalúen. Pero entonces la Corte va a tener la capacidad permanente siempre de dar ese asunto por clausurado y no permitiéndole a los ciudadanos que puedan interponer acciones relacionadas con lo que se ha llamado el desarrollo del derecho a la paz. Entonces sí tiene una comisión paritaria de las FARC la condición de poder sugerir las modificaciones y hacer observaciones sobre los contenidos, teniendo como fundamento de interpretación un acuerdo, pero entonces los ciudadanos no pueden tener la capacidad de interponer frente a los actos legislativos esa acción.
Entonces aquí se trata de darle seguridad jurídica a las FARC o de darle seguridad política a la nación. Y no hay más seguridad jurídica que el propio derecho del ciudadano a hacer la interpretación también de su carta y poder venir ante este tribunal para que sea este tribunal como intérprete soberano de la Constitución el que diga cuál es el curso a tomar. Me parece que sería un grave precedente. Esa sería la forma en la que yo le contestaría, honorable magistrado. Muchas gracias, senador. Si algún magistrado desea... Yo quisiera entonces ampliar los argumentos en relación con el punto 1.31 de la demanda, fundamentos del cargo contra el artículo 3º por sustituir la Constitución. Ese artículo hace referencia al Plan de Inversiones para la Paz. Y en la demanda... ¿Me repite la cápita 1.1.3? 1.3.1, fundamentos del cargo contra el artículo 3º. Sí, señor. La página 19. Perfecto. Ese artículo se refiere al Plan de Inversiones para la Paz y se afirma en la demanda que esa disposición genera una facultad amplia al Ejecutivo para que se puedan crear y modificar impuestos y generar gasto público en contravía de los principios constitucionales, ya que el Ejecutivo invade el ámbito de competencia del Legislativo al arrogarse funciones de creación de impuestos que no le corresponden y usurpando las competencias con la consecuente transgresión del pilar fundamental de separación de poderes. Le pediría, doctor Duque, ampliar ese planteamiento. Muchas gracias, honorable magistrado. Aquí la preocupación es elemental. Nosotros tenemos un presupuesto nacional que es profundamente rígido. Y es rígido por la imposibilidad de modificar muchos de sus rubros. 36 billones se van para cubrir el déficit pensional. Un servicio de deuda creciente, y valga la pena decir, hoy Colombia ha visto cómo en los últimos 6 años su deuda ha aumentado en un 70%. Ayer salía un reporte del Instituto Internacional de Finanzas en la ciudad de Washington que mostraba cómo Colombia, del grupo de países emergentes, es junto con Argentina el país que más ha crecido su endeudamiento en los últimos 4 años. Fuera de eso, honorable magistrado, en lo que se podría denominar el presupuesto discrecional, que es el presupuesto de inversión, según el propio Ministerio de Hacienda, el 60% de ese presupuesto de inversión no va para inversiones económicamente productivas. ¿Qué quiere decir? Que ese 60% es presupuesto de funcionamiento mimetizado en la inversión, para darle cumplimiento a ese precepto constitucional que la inversión social año a año tiene que crecer. Ojalá algún día esa materia también ustedes la tengan a discusión, porque eso sí es importante para la clasificación presupuestal. Entonces, cuando yo le hago a usted esa descripción y veo que se está incorporando un elemento donde se van a comprometer por 20 años los planes plurianuales de inversión, que son vinculadas a esa pequeña parte que se llama inversión, lo primero que deberíamos saber es ¿cuánto vale? ¿Qué modificaciones se requieren? ¿Cómo se va a mantener cualquier inversión que se haga y contra qué rubro? Eso es desconocido, magistrado Lizarazo. Y a mí lo que me preocupa es que tenemos un grave antecedente, que lo vimos hace 2 años con la reforma tributaria del 2014, que se presentó un presupuesto inflado. Y solamente déjeme referirle a este caso. Solamente entre el presupuesto aprobado del 2013 al 2014, el aumento fue de 17 billones de pesos, 2 puntos del PIB, de un año a otro. Con un compromiso de esta naturaleza, sin una precisión sobre el valor,
estamos viendo ahí la tentación para aplicar nuevamente ese artículo 347 de la Constitución que le permite al gobierno presentar presupuestos desfinanciados, activando a posteriori reformas tributarias. Y claramente, claro que los gobiernos pueden buscar impuestos, eso es una facultad que tienen, pero lo que no pueden es que tengan una activación permanente de impuestos por cuenta de no tener una precisión sobre el valor de algo tan grave como comprometer por 20 años en el Plan Plurianual de Inversiones recursos para un proceso que no ha sido cuantificado. Y me permite usted decir, magistrado Lizarazo, que en las conversaciones entre el gobierno y los que fuimos voceros del no, insistimos en que se precisara que esos acuerdos tenían que estar sujetos a la regla fiscal, principio que ustedes han reconocido también en su jurisprudencia. Pero no, le hicieron fue un esguince, hablando era del marco fiscal de mediano plazo. ¿Por qué no lo hicieron? ¿Por qué no lo hicieron si lo solicitó el propio ministro de Hacienda? Porque no saben cuánto cuesta. Y si por lo menos estuviera comprometido con la regla fiscal, tendríamos la certeza de que no vamos a estar afectando la expectativa futura de déficit y generando una incertidumbre en todos los actores del mercado económico en la sociedad. Entonces, ¿a quién le están sustituyendo poder? Al Congreso. Al Congreso, que es quien aprueba los presupuestos, y aquí le están generando una rigidez adicional. Y está comprometiendo el voto programático a 20 años, que es otro principio que reconoce nuestra Constitución para que los que aspiran a ser gobernantes del país tengan la capacidad de plantearle a los ciudadanos para que ellos voten soberanamente por esa asignación de los recursos. Eso no se puede hacer. Dejar amarrado una incertidumbre presupuestal y el día de mañana, cuando tengamos conflictos de prioridades y de pronto se traigan a esta Corte, ¿qué va a decir la Corte? Conflicto entre el presupuesto de salud o el de educación con estas inversiones. El principio de evaluación, el principio de efectividad, el principio de competencias. Yo creo, magistrado Lizarazo, que esa sería, para no ahondar mucho más en lo que ya expresé, la génesis de lo que sería una sustitución de ese orden presupuestal, de ese orden fiscal que debe preservar nuestra Constitución para ser viable en el tiempo. Muchas gracias, senador. ¿Me repite el nombre suyo, magistrado? José Antonio Cepeda. Presidente, gracias. Doctor Iván Duque, dentro de la argumentación general que usted refirió para sustentar la sustitución de la Constitución contra el acto legislativo, hizo una afirmación según la cual ese acto legislativo permitía el delito de narcotráfico como delito amnistiable. Quisiera pedirle a usted que me precisara, que le precisara a la Corte el contexto dentro del cual usted hace tal afirmación. Muchas gracias. Muchas gracias, magistrado. Voy a ser todavía más preciso. Este acto legislativo emana de un acuerdo entre el gobierno Santos y el grupo terrorista de las FARC. Ese acuerdo contempla cosas como esta. Empiezo a enumerar. Serán conexos al delito político todos los delitos para financiar, promover y ocultar la rebelión. No se excluyó nunca el narcotráfico. Y después se precisa, después de la jornada del 2 de octubre, para tratar de hacer simplemente una complacencia cosmética frente a algunas observaciones, que la responsabilidad por narcotráfico, si era de carácter individual para el enriquecimiento de una persona, pues no tendría el mismo tratamiento. Pero no nos engañemos, es que ese mismo acuerdo establece cosas como esta. La sustitución y la erradicación serán voluntarias, magistrado Cepeda, voluntarias.
Y el país está otra vez nadando en coca, pasamos de 60.000 a más de 180.000 hectáreas. No se permite el ejercicio de la acción penal contra el cultivador. Y fuera de eso, no hay ningún mandato explícito, ni un compromiso de la entrega de las rutas, de los laboratorios, de los abastecedores de precursores químicos, para una organización que es abiertamente un cartel de la droga. Y ese hecho de haberlo mimetizado allí para financiar, promover y ocultar la rebelión pensando en el grupo, lo que busca es que el delito del narcotráfico pueda hacer parte de esa conexidad y por esa vía ser un delito amnistiable. Y como el acto legislativo es el mecanismo de implementación de ese acuerdo, y ya lo vimos con la Justicia Especial para la Paz, que era la que regulaba algunas de estas materias, le estaba abriendo esa posibilidad al narcotráfico de tener ese tratamiento diferencial. El acto legislativo no hace una mención explícita al narcotráfico, porque es un acto de implementación. Pero yo sí dije una cosa en la campaña del plebiscito como vocero del no, magistrado Cepeda, y era que el principal resultado en una victoria del no era que este acto legislativo no se podría aplicar y que se tendría que hacer toda la discusión en el marco del orden constitucional, con los debates que amerita la ley, con la observancia de los grupos de interés, con el derecho a poder debatir esto en extenso, con la soberanía independiente del Congreso, no que el Congreso quede limitado a solamente modificar lo que el presidente le permita. Entonces, ¿es el Ejecutivo el único intérprete de la paz? Entonces, ¿es el grupo terrorista beneficiado con el acuerdo el único intérprete de la paz en una mesa paritaria y no la visión de los ciudadanos de considerar el narcotráfico como una de las génesis de los problemas sociales de violencia que tiene Colombia? Esto es lo que está en juego, honorables magistrados. Todos acá somos coyunturales, pero lo que aquí se profiera será un criterio de interpretación hacia el futuro. Y si no vencemos el fenómeno del narcotráfico con la contundencia de la fuerza pública, lo que le vamos a permitir hacia adelante es que cuando vuelvan a surgir grupos armados con capacidad de intimidación vinculados a ese siniestro negocio, van de pronto a pedir no menos que lo que está en estos acuerdos. Entonces, en efecto, si uno mira lo que está contenido en los acuerdos, si uno mira lo que ha regulado ya el Congreso cuando aprobó esa Justicia Especial para la Paz, que yo la he llamado Justicia Especial para las FARC, porque ellos son los que determinan las condiciones, inclusive en la mesa paritaria, le estamos dando al narcotráfico un tratamiento preferencial que puede generar nuevos brotes de violencia en el país. Muchas gracias por su pregunta, honorable magistrado. El honorable magistrado. Doctor Iván Duque, uno de los apartados de la demanda es el cargo que se formula contra el artículo 4 del acto legislativo en relación con aquel aspecto que se entiende relacionado con el bloque de constitucionalidad. Teniendo en cuenta que uno de los ejes temáticos de esta audiencia es algún concepto sobre la naturaleza jurídica del acuerdo final, nos gustaría escucharlo sobre, en su criterio como demandante, cómo entiende usted la naturaleza jurídica del acuerdo final y si es que tiene una naturaleza jurídica, ¿no? Muchas gracias, magistrado. Quizás es una de las discusiones académicas más ricas que haya detonado la Corte Constitucional a lo largo de su historia. Y es que el concepto de bloque de constitucionalidad es una creación jurisprudencial. Ha sido la propia Corte la que en su jurisprudencia la ha creado. Y se ha referido a esas normas que son orientadoras del orden constitucional porque Colombia hace parte de un orden global. Y hace una referencia muy clara a los tratados internacionales
de derechos humanos, a las normas de derecho internacional humanitario, y por esa vía lo que ha tratado es de proteger también el orden constitucional. Aquí ha habido debates muy interesantes, por ejemplo, debates que todavía no se han acabado de resolver, magistrado, porque por bloque de constitucionalidad, la Carta de San José hace parte del bloque. Y la Carta de San José, por ejemplo, defiende como un principio esencial de los derechos humanos la doble instancia. Y usted sabe que hay unos procedimientos excepcionales para ciertos aforados que no contemplan eso. Yo recuerdo que aquí ante esta corte vino en su momento el académico Gregorio Rodríguez, por allá en el año 98, con esa tesis. Entonces, ¿por qué me parece bueno empezar por ahí? Porque un acuerdo de desmovilización, desarme y reinserción claramente tiene un factor humanitario que puede constituirse bajo una figura de acuerdo especial. Colombia ha hecho varios acuerdos especiales bajo la naturaleza de acuerdos humanitarios. Todo lo que sirva para la desmovilización, el desarme y la reinserción de la base guerrillera podría entrar bajo ese tipo de elementos. Pero lo que sí no podemos es que por esa vía un grupo armado ilegal pretenda modificar el orden constitucional e incorporarla como un tomo 2 de la Constitución o convertirse en el factor de interpretación de los nuevos desarrollos normativos, porque esa atribución no se le ha dado a ese tipo de acuerdos. Y lo que se buscaba acá, al convertir el acuerdo en parte del bloque de constitucionalidad, es que su integralidad fuera un elemento de interpretación, de obligatorio cumplimiento, y que de él se emanara toda la orientación de las normas futuras, para garantizar su consistencia también de la mano con esa comisión paritaria que ha sido creada con los acuerdos. Eso no puede ser, magistrado. Entonces, le estamos reconociendo al poder de las armas en una mesa de negociación, poder abrir toda la Constitución a la negociación. ¿Dónde dice eso? Eso no puede ser. Porque ahí volvemos al debate del pragmatismo y el kantianismo, o del utilitarismo y el kantianismo. Es que hay unos valores inmodificables, unos imperativos categóricos de carácter legal que no pueden estar abiertas a esa interpretación, porque es que ellos están entrando a una negociación es para incorporarse al orden constitucional, no para elaborar el que ellos quieren. Ese punto de partida es fundamental. Y eso fue rechazado en las urnas. Ese fue uno de los elementos frente a los cuales los ciudadanos fuimos más categóricos el 2 de octubre. Que ese elemento no estuviera ahí. Entonces, mañana ¿qué va a pasar con el ELN? ¿Cuál es el límite de temas que pueden poner sobre la mesa? Si es que aquí no hubo. Si es que aquí empezamos a hablar del régimen electoral, del régimen rural, del régimen del narcotráfico, de la lucha contra el crimen. Y adicionalmente empezamos a crear una serie de modificación de principios constitucionales para facilitar. O sea, aquí importa más el presente inmodificable de un gobierno transitorio que la estructura en el tiempo de la propia carta política. Faltaba más. Ese artículo 4 fue rechazado en las urnas, magistrado. Y después tuvo el gobierno que buscar un mecanismo en el Congreso para tumbarlo y darle un nuevo viraje, pero un viraje igualmente peligroso, como lo dijimos nosotros en la mesa de diálogo de los voceros del no con el gobierno. Está bien, mantenga el principio humanitario, pero ¿cómo así que el acuerdo es un mecanismo de interpretación de derechos fundamentales? Entonces los derechos económicos, culturales, ambientales,
¿Están supeditados a esa interpretación de un acuerdo con un grupo armado ilegal? ¿De dónde sale esa atribución? Teniendo ellos una mesa paritaria con control previo sobre las normas que se llevan al Congreso, honorables magistrados. Ese artículo ha sido combatido técnicamente en esa demanda con los fundamentos jurisprudenciales que ustedes mismos han desarrollado. Y a pesar de que el gobierno ya la modificó después en el Congreso, ojalá respetuosamente les pido pronúnciense al respecto para orientar al país. Pero aquí no podemos dejar abierto que cada vez que se haga un acuerdo de desmovilización, desarme y de reinserción, todo quede abierto y se eleve o se pretenda elevar a la condición de interpretación suprema de la Carta Política. Muchas gracias, magistrado.